Bienvenidos a Miller Matemáticas. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio sobre reflexiones de las funciones. En este caso vamos a ayudarnos de la función cuadrática. No se les olvide visitar mi página web www.millermatematics.com.co. Bien, entonces vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a hablar de reflexiones, contracciones y dilataciones. Entonces, para conseguir esto, lo que nosotros vamos a hacer es tener en cuenta que vamos a tener un factor que nos va a transformar nuestra gráfica. En este caso, el factor es c mayor que 1. Es una constante que nos va a ayudar a nosotros a determinar qué está sucediendo con este gráfico, cómo se transforma. ¿Qué indica? Para nuestra primera situación tenemos nosotros que y es igual a c por f de x. Cuando yo multiplico por una constante por fuera de la función, lo que me está indicando es que se va a alargar nuestra función y lo va a hacer verticalmente, dependiendo de ese factor c. Si lo que hace en este caso es 1 sobre, es decir, el inverso de ese factor, y multiplicarlo por esta función, esta lo que va a hacer es comprimirse verticalmente dependiendo de ese factor. Ahora, si la variable se multiplica por nuestro factor en forma interna, lo que va a suceder es que se va a comprimir, pero esta vez lo va a hacer horizontalmente con respecto a ese factor. Y si ahora lo que nosotros vamos a hacer es dividir por este factor c, entonces lo que va a suceder con la gráfica es que se va a alargar horizontalmente dependiendo de ese factor. Ahora, si nosotros tenemos que nuestro factor de transformación es menos 1, veamos cuál es el comportamiento de las gráficas. Inicialmente, si multiplicamos por menos 1 en forma externa, es decir, y igual a menos f de x, entonces la función lo que va a hacer es reflejarse con respecto al eje x. Ahora, si nosotros lo que hacemos es multiplicar en forma interna por ese factor menos 1 nuestra variable, la función también se va a reflejar, pero esta vez lo va a hacer con respecto al eje y. Bien, entonces aquí en GeoGebra nosotros observamos que tenemos la gráfica de nuestra función base, que en este caso es x elevado al cuadrado. Vamos a ver qué sucede con nuestros diferentes factores de alargamiento y reflexión que nosotros tenemos. ¿Eso qué significa? Vamos a utilizar nuestro deslizador A, en este caso, en el cual vamos a verificar qué está sucediendo. Entonces, aquí en este caso, cuando A vale 2, es decir, que estamos multiplicando nuestra función por una constante, la función se alargó, indicando que se está ensanchando hacia arriba, se alarga verticalmente con respecto a ese factor. Si yo aumento 2, 3, 4, 5, por ejemplo, ahí tenemos nuestra función 5x elevado al cuadrado, que es la función que nosotros vamos a tener en cuenta dependiendo de ese factor de alargamiento. Lo mismo sucede si seguimos aumentando, entonces se va acercando más hacia el eje vertical. Nos vamos a devolver a nuestro a igual a 1 y observemos qué pasa. Si yo lo coloco en 0, pues nos queda aquí una línea recta, el eje que coincide con el eje horizontal. Ahora, también otro factor de alargamiento que nosotros vimos fue cuando multiplicamos por un factor negativo, menos f de x. Entonces, en ese menos f de x acá, es decir, por menos 1, observamos nosotros que nuestra función se ha reflejado con respecto al eje horizontal, dependiendo de ese factor. Entonces ahí pudimos observar nosotros ese reflejo. Y lo mismo va a suceder si seguimos multiplicando por menos 2, se va acercando al eje vertical o alargándose menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente, pero reflejada con respecto al eje horizontal. Entonces aquí tenemos nosotros qué está sucediendo con nuestro factor de alargamiento. Ahora tenemos nosotros nuestro factor b, que en este caso lo que está haciendo es multiplicar internamente nuestra variable. Eso significa que tenemos 1 por x elevado al cuadrado. Si nosotros tomamos ahora el cambio acá con 2, indica que nos quedaría 2x elevado al cuadrado, que corresponde también a la función cuadrática 4x elevado al cuadrado. Cuando está sucediendo eso, me dice que nuestra función se comprime horizontalmente con respecto a este factor. Uno diría, pero se está alargando. Lo que pasa es que si nosotros aumentamos, digamos aquí 2, 3, 4, 5, ahí tendríamos 5x todo elevado al cuadrado. Y observamos lo que sucedió con respecto a la gráfica que nosotros encontramos de 5x elevado al cuadrado. Esta gráfica se está comprimiendo más. Aquí es lo que nosotros observamos, está mucho más cerca con respecto al eje vertical. Eso es lo que me está indicando. Es por eso. Ahora entonces, si nosotros observamos aquí,
Si seguimos aumentando el valor de b, efectivamente se va comprimiendo mucho más rápido. Ahora, verifiquemos qué está sucediendo con el 0. Entonces, igualmente se convierte en la línea recta del eje horizontal. Ahora, si tomamos nosotros el valor de b igual a -1 en forma interna, indicando que nos quedaría -1 por x o menos x elevado al cuadrado, la función queda exactamente igual. Lo que sucedió fue que se reflejó, es decir, el lado derecho pasó a ser el lado izquierdo y viceversa. ¿Cómo así? Muy sencillo. Si nosotros observamos con 1 por -1, en realidad no tenemos 1, sino tenemos es -1. Y el resultado que encontramos es el punto de acá. Si tomamos 2, sucede exactamente lo mismo. Ahora, si tomamos -1 multiplicado por -1 nos da 1 al cuadrado. O sea que en realidad estamos tomando es 1. Y 1 al cuadrado nos da como resultado 1. Por eso se dice que se está reflejando con respecto al eje Y. Veamos ahora qué sucede con nuestro tercer deslizador, que es el que nos va a indicar a nosotros las divisiones. En este caso voy a hacer 1 sobre c. Tenemos nosotros 1 sobre 1, pero en realidad es 1 por x al cuadrado, por eso aparece la misma gráfica. Y lo que nosotros queremos hacer es 1 sobre c. Si yo hago el cambio aquí para mi deslizador en c, entonces ya vale c2 y nos queda que m de x es igual a un medio de x elevado al cuadrado. Cuando esto sucede que nosotros multiplicamos por este factor 1 sobre, es decir, el inverso, la función lo que está haciendo es comprimirse horizontalmente, ¿sí? Entonces aquí observamos nosotros que se está comprimiendo hacia el eje horizontal a medida que nosotros avanzamos en C. Tener en cuenta que nosotros estamos hablando para un C mayor que 1, pero observemos nosotros qué está sucediendo con los negativos. Con los negativos lo mismo, entonces aquí se refleja, pero también se va acercando hacia el eje horizontal. Por último tenemos nosotros nuestro factor de transformación, que en este caso corresponde al deslizador D, el cual lo que está haciendo es dividir internamente la variable. Por tanto, si nosotros ampliamos acá nuestro factor para 2, tenemos entonces que nuestra gráfica es x medios todo elevado al cuadrado. Al aplicar ese factor de transformación, lo que está haciendo la función es alargarse horizontalmente con respecto a la gráfica original. Entonces, si nosotros continuamos, aquí lo podemos observar. Con 0 nuevamente, entonces observemos nosotros que desaparece. ¿Por qué? Porque no se puede dividir por 0. Y si tomamos el negativo, en este caso observen ustedes que lo único que se hace es reflejarse. Esto es Miller Matemáticas, se estudia porque la frente íntegra que con esfuerzo se moldea jamás ante otra frente se doblega, ni se rinde servil a quien la ultraja. Si te ha gustado este video dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. Chao.